La arquitectura, como cualquier profesión, versa sobre un problema específico. En este caso, siempre hemos hablado que la arquitectura trata de solucionar el problema del espacio. Pero este problema se ha planteado en la arquitectura de una forma muy volumétrica, como muy externa al ser humano. Y se nos ha olvidado un poco que más allá de habitar o simplemente estar en los espacios, los seres humanos nos relacionamos con ellos. Nos relacionamos con el paisaje que está a nuestro alrededor. Y no hablamos solo de un paisaje que sea un árbol o una montaña. El paisaje también es algo tan entrañable como nuestra propia habitación o nuestra propia casa. Hola, soy Iván Guillermo Gómez, mentor de esta escuela online para arquitectos, y en esta ocasión vengo a contarte mi opinión sobre el problema actual de la arquitectura en cuanto al hombre y su relación con el paisaje. Espero que puedas aprender bastante y que la disfrutes. Te pido una disculpa de antemano, puesto que por temas técnicos no se grabó la explicación en el tablero, pero sí se grabó muy bien el audio y al final tomé una foto de la explicación. Trata de guiarte lo más que puedas en ella y cualquier duda o cualquier opinión o comentario me lo puedes dejar en la casilla de los comentarios para que podamos hablar de este tema y crear un debate o una discusión o un diálogo sobre esta charla. Espero que te guste. Nos vemos. Que la idea de hoy es que hagamos un repaso de lo que vimos en la charla, del ejercicio que hemos hecho, y vamos a empezar a hablar de los 4 conceptos principales que estamos viendo en esta semana, que son el cuerpo, la naturaleza, el paisaje, la forma y la representación. ¿Listo? Entonces presten mucha atención, vamos a tratar de entender los conceptos, a relacionarlos, a ver cómo amarramos todo esto. Entonces empecemos por decir que nosotros estamos estudiando arquitectura, ¿cierto? Y como cualquier ciencia o profesión, la arquitectura va sobre un problema, ¿cierto? Hasta, digamos, la arquitectura contemporánea ha empezado a plantear el problema de la arquitectura de otra manera. Y hasta el momento lo habíamos escuchado hablar como la arquitectura y el problema de qué? Del espacio, ¿cierto? Y decíamos que el problema de la arquitectura era la acción de habitar del hombre, y ya. Y decíamos que solamente como el aspecto funcional, el sentarse, el dormir, el comer, y reducíamos la arquitectura a esas funciones básicas o a esas actividades que podríamos hablar de verbos o acciones. Pero cuando empezamos a ver la arquitectura desde otro punto de vista del hombre, la vamos a ver cómo se transforma. Entonces hablemos ahora de la arquitectura como un problema del hombre. Vamos a escribir acá. Vamos a hablar del problema del hombre en el paisaje, ya no tanto del espacio, sino vamos a hablar del hombre en el paisaje. Vamos a entender primero qué es el hombre. Para entrar a hablar de estas cositas, pues hay que hacerlo con un poquito de filosofía. No vamos tampoco a profundizar y a que hablar planteamientos, simplemente vamos a entender unas cositas principales. Resulta que el hombre, y entiéndase hombre por especie, entonces ahí va hombre, mujer, todo, para no dar malentendidos. Entonces entendamos el hombre como especie. Y se ha entendido al hombre como una unidad. ¿De qué? De cuerpo y espíritu. ¿Cierto? Esto nos indica que nosotros tenemos como unas habilidades o unas capacidades espirituales y otras capacidades físicas. Es que eso es lo que quería hablar. El alma es otro principio, se habla de 3, pero dejémoslo en espíritu. Después hablamos un poquito del alma, por qué es diferente, ¿sí? Bueno, entonces tenemos espíritu, cuerpo. Resulta que en el espíritu nosotros tenemos unas habilidades principales, que son la inteligencia y la voluntad, ¿cierto? Y en el cuerpo nosotros tenemos nuestros sentidos. Tenemos el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, y siempre me falta uno. ¿Cuál me falta? El de oído, listo. Y tenemos el oído, ¿cierto?
Entonces digamos que así como algo muy sencillo podemos dar esa definición de hombre, una unidad de espíritu y cuerpo que tiene unas habilidades intelectuales intangibles que no las podemos tocar ni medir y que tenemos un cuerpo que tiene estos sentidos y que además tiene algo que vamos a ver ahora, una forma, ¿cierto? Tiene como unos límites. Luego hablemos qué es el paisaje. El paisaje lo entenderíamos por todo lo que no sea hombre. Y pongámonos aquí en el concepto hombre cada uno de nosotros. Ejemplo, ustedes para mí son paisaje, entendido en sus proporciones, ¿sí? Ustedes son sujetos, también tienen su inteligencia, su voluntad, su espíritu y su cuerpo, pero desde mi ser humano, ustedes son paisaje, ¿cierto? Esto lo podemos, bueno, digamos, ustedes son mi paisaje, ¿sí? O sea, eso es lo que me rodea. Vamos a hacerlo en un diagrama, es que esto se vuelve complicado. Entonces digamos que está aquí cada uno de nosotros, ¿cierto? Con su espíritu y su cuerpo, su ser y su estar, ¿sí? Resulta que estamos rodeados de un paisaje, ¿sí? Que ese paisaje sería todo lo contrario a lo que es cada uno de nosotros. Y en ese paisaje, ¿qué podemos encontrar? Vamos a llamarlo cosas o formas, ¿cierto? Que pueden ser humanos, pueden ser mesas, sillas, todo lo que esté en contraposición o que esté fuera de mi ser y estar en el mundo como ser humano. Eso es lo que viene a ser el paisaje. Bueno, resulta que ese paisaje, la palabra principal es formas, ¿cierto? Y entendemos la forma como un contenedor. ¿Qué cosas creen ustedes que puede tener ese contenedor? Cuando hablamos que tienen forma, por ejemplo, vamos a hablar de una silla, por ejemplo, vamos a poner esta silla acá. Es una forma, ¿cierto? Que está en mi paisaje. ¿Qué podemos hablar de esta silla? ¿Qué tiene, por ejemplo? Describamos la silla. Tiene, por ejemplo, primero unas medidas, ¿cierto? Entonces vamos a poner unas dimensiones. Tiene una textura. ¿Qué más tiene? Color. ¿Qué más tiene? Material. ¿Qué más se nos ocurre? Dejémoslo ahí, ¿listo? Entonces, vemos que las formas tienen ciertos elementos, ciertas unas características, pero resulta que este personaje yo, mi ser y estar en el mundo, se empieza a relacionar con esas cosas en las dos direcciones. O sea, me expreso hacia el mundo a través de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, yo habito el mundo, yo camino el mundo, yo me siento en el mundo, pongamos en el paisaje, yo me alimento en el paisaje. Hay ciertas cosas que me ayudan a realizar esas actividades. Para comer uso una silla, una mesa, unos cubiertos, todo eso es mi paisaje, ¿cierto? Y resulta que esas formas y esas cosas a mí también me dicen algo. Tienen un significado, ¿cierto? Están contenidas de algo. El hecho de que una mesa tenga un color, tenga una textura, tenga un tipo de material, tenga una forma, me transmite a mí algo diferente a otra mesa con otras características diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a relacionarnos, encontramos nosotros a descubrir ese significado de esas cosas. Y empieza nuestro ejercicio primero de recibir esta información, antes de que sea un significado, toda esta información, ¿dónde la recibimos? En nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, esa cosa o ese elemento que llamamos forma, que tiene un montón de características, la estamos percibiendo por nuestros sentidos. Nos estamos relacionando en el mundo con las cosas por medio de los sentidos, por medio de la vista, por medio del tacto, por medio del olfato. Porque cuando llegamos a un lugar,
digamos, nos entramos por ejemplo, aquí al el Gualilo y sentimos el olor de café, ¿cierto? Nos está entrando o estamos percibiendo una forma de algo que me está transmitiendo una información y que yo, cuando la recibo, en mi espíritu, en mi inteligencia, en mi voluntad, la estoy llenando de significado. Entonces resulta que, no, es que para mí el café, yo me levanto todas las mañanas y me tomo un café y me da ánimos y recuerdo cuando yo iba a la finca de mis abuelos, ¿sí? Entonces todo esto está lleno de un significado. Tanto el objeto en sí mismo tiene un significado, como lo que yo le quiero dar a ese significado por mi experiencia personal, ¿cierto? Y luego cuando tenemos ese significado, entra un problema, que es el de la representación. Ya una vez que me relacioné con el mundo, que determiné que estoy en el mundo, me relacioné con esas formas, perdón, estoy en el paisaje, me relacioné con esas formas o cosas que tienen unas características que me producen ciertas sensaciones que están llenas de un significado. Luego yo cómo me relaciono o cómo expreso eso, ¿sí? Entonces viene el problema de representar. ¿Qué vamos a representar? ¿Qué podemos representar? Tenemos dos ideas principales. La representación figurativa y la no figurativa. ¿Cierto? Cuando hablamos de figurativa, ¿qué pueden entender ustedes de una representación figurativa de algo? ¿Qué se les viene a la cabeza? Con la palabra figura. Símbolos, ¿qué más? ¿Ah? No sé si venga ahí. Sí puede ser descriptiva, pero ¿qué describimos? Si hablamos de figura, busquémosle un significado a figura. ¿No se nos parece a forma? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es una representación figurativa? Ah, una mesa. Es una representación figurativa de una mesa. No es la mesa, pero es una representación de una mesa, ¿cierto? Y todos entendemos que es una mesa. Pero también cuando entramos a una representación no figurativa, yo podría decir, eso es una mesa, una mancha es una mesa, ¿sí? Pero la idea no es caer en esto, ¿sí? Sino también esa representación no figurativa, perdón, esté llena de sentido. Si a mí estos elementos, formas, que los entendí con mis sentidos, me produjeron unas emociones, entendí esas emociones, aquí lo que yo voy a representar no es las formas, sino, vamos a poner aquí, las emociones o sentimientos que esas formas produjeron en mí. Entonces empieza a aparecer el ejercicio del mapa sensorial. Bueno, ustedes se fueron, estamos en el paisaje del campus, ustedes escogieron un lugar, ustedes definieron su estar, su cuerpo, en un lugar específico. Y para poder hablar del lugar, tenemos que hablar de un adelante, un atrás, una derecha, una izquierda, un punto en el espacio. Ustedes fueron ese punto en el espacio. Decidieron de todo el espacio que hay acá, o de todo el paisaje, escogí este punto. Y en ese punto me relacioné con las formas que hay a mi alrededor, ¿cierto? Esas formas yo las puedo describir, como tú decías, y decir, bueno, hay un árbol de color verde con un tronco café, el tronco tiene unas ramificaciones, ¿cierto? Esa puede ser una primera aproximación de los sentidos. Puedo decir, uy, ese árbol huele a húmedo, ¿sí? Huele a viejo, huele a musgo. Pero puedo hacer otro ejercicio de representación y es decir, bueno, todos esos elementos que yo percibí, sentí con estos sentidos, no solo con la vista, sino también con el tacto, como hemos hecho en la lectura de Juhani Palasma, del lenguaje de la piel, esas percepciones, emociones o sentimientos, ¿cómo las puedo convertir o comunicar, representar? Lo que decíamos, si estando en ese lugar
específico del paisaje, sea la habitación, sea el salón, sea el campus. Bueno, entonces nosotros tenemos unas percepciones, ¿cierto? Vamos a poner aquí una percepción que nos va a generar unas emociones y unos sentimientos. ¿Y cómo los representamos? Entonces, ahí ustedes empezaron a hacer el ejercicio. Resulta que para mí la alegría es amarilla, ¿cierto? Y para mí es importante que esté en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿sí? Entonces empezamos como a entender, a representar eso de una forma no de acuerdo a las formas que tienen esos objetos, sino a las emociones y sentimientos que producen en nosotros, ¿cierto? Y ahí empezamos entonces el ejercicio de la composición. Queremos poner, vamos a poner aquí la palabra composición. Lo que hablábamos en su momento en la primera clase, ¿qué entenderíamos por composición? Si partimos la palabra, hablamos de poner y el prefijo com. ¿Sí? No, de etimología no estoy seguro qué pueda significar exactamente, pero cuando uno parte la palabra, si yo hablo de poner, digo, pues poner, yo puse, ya lo puse. Pero cuando estoy hablando de composición, esto lleva una intención, ¿cierto? Y cuando hablamos de intención, ¿de qué estamos hablando? De una lógica. No tiene que ser una lógica, o sea, el problema de la lógica no es que sea la misma lógica de todos, simplemente que tenga, que tenga una coherencia y que esa lógica exprese un orden establecido por mí, que soy el que estoy percibiendo, relacionándome con esas formas y representándolas en una composición, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de orden, miramos el ejercicio que les decíamos, bueno, si tú tienes, voy a hacer acá, un pedazo de papel, todas esas sensaciones que tuviste en ese lugar, en ese relacionarte con esas formas, por medio de los sentidos, las vas a poner acá. Tienes acá un espacio de un rótulo y empecemos por hablar de la lógica. El orden que pongas acá va a ser la lógica con la que yo voy a leer lo que está acá, ¿cierto? Si me hablas sentimiento 1 y lo pones acá, sentimiento 2 lo pones acá, sentimiento 3, voy a escribir acá. ¿Mi mirada qué va a hacer? ¿Cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, en algún ejercicio una chica hablaba de la sensación de poder. Si hablamos de poder, un código cultural normal, ¿el poder dónde va? Arriba. No es, o sea, de pronto en la lógica no sería mal ponerlo acá, pero en la lógica más común a todos va arriba, ¿cierto? ¿Qué otra cosa de la lógica común hablamos de poder? Grande, pesado, ¿cierto? Entonces podríamos ponerlo un elemento grande, rígido, firme, ¿sí? Estaríamos entonces dándole una lógica a esa forma que me está representando una sensación, ¿cierto? Entonces cuando vemos esto, no importa la lógica que pongamos, simplemente que tenga alguna, que ustedes la disponen. ¿Listo? Entonces, aquí repasamos los 4 conceptos que son los que tenemos que aprender en este laboratorio. Preguntas. Los 4 conceptos son cuerpo, naturaleza, forma y... Sí, entendido naturaleza también por paisaje. Bueno, en el paisaje también podemos hablar del paisaje natural y artificial, ¿cierto? Del paisaje natural, ¿qué sería? La naturaleza, nosotros mismos seríamos parte del paisaje natural. El paisaje artificial, ¿qué sería? Lo que hemos como seres humanos modificado, que a veces se pueden mezclar. Por ejemplo, puede ser un paisaje natural pero artificial. Por ejemplo, un jardín hecho por el hombre. Es un paisaje natural pero planificado. O podría ser un paisaje artificial natural en el sentido, digamos, unas ruinas. Ya pasaron su uso y la naturaleza
ha empezado a modificarla. Entonces podría ser un elemento artificial pero natural. Espero que esta charla o esta opinión personal te haya gustado bastante. Si estás de acuerdo, déjalo en los comentarios. Si no estás de acuerdo, también déjalo en los comentarios. Lo importante de esto es que podamos crear diálogo, debatir, hablar y crear opinión sobre este problema de la arquitectura. Si quieres estar atento a nuevos videos que voy subiendo, aquí te dejo el botón para suscribirte y aquí debajo te dejo más videos para que puedas continuar aprendiendo. Un abrazo, hasta luego.